Bueno, buenos días, chicos y chicas. Espero estén muy bien. Eh, Tal vez iniciar por algunos anuncios. Ayer ya tienen las notas de los primeros tres ejercicios. Ahí si tienen alguna duda, consulta, pues me escriben. Pero ya ahí los tienen calificados. Lo segundo, no sé cómo les ha ido con el examen. Si tienen alguna consulta del examen. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, Gifredo. En el examen, ¿verdad? Eh, la parte del espaciado sencillo, ¿es el Ujú. espaciado que ya trae por predeterminado Word o hay que poner un espaciado específico? Eso, tienes, o sea, el predeterminado no, porque el predeterminado es espacio y medio, pero igual yo no les voy a quitar puntos por lo del espaciado, sí, Ok, Gifredo. Ahí están ok, tranquilos, y cualquier cosa, nada más eso sí, porfa, no lo suban comprimido, súbanlo como PDF, o sea, el documento y lo suben como PDF. ok, ok, profe, gracias. Ok, con gusto. El resto, no sé si tiene alguna consulta del examen. Igual yo creo que la clase hoy vamos a avanzar un poquito, porque también veo que no todos y todas se conectaron, me imagino que algunos están terminando el examen también. Entonces, lo que voy a retomar un poco es volver a explicar el ejercicio 4 que se lo subo para el viernes con la otra imagen que no georreferenciamos para que les quede igual por cualquier duda en los dos videos, entre el de la semana pasada y el de hoy. Y vamos a iniciar un poquito con el tema base de datos para eventualmente, después de que trabajemos el ejercicio 4 y 5 que el 5 va a ser muy corto la otra semana, de esta semana en 15 estaríamos ya trabajando con lo de Postgres para que, digamos, podamos hacer la instalación del Postgres, que puedan subir datos en el Postgres, configurarlo, al menos, entonces eso lo vamos a trabajar, digamos, por ahí. Profe, Sí, Jesús, una pregunta con lo del examen. sí, En esta parte que dice lo de las consultas de las presentaciones para lo de la primera parte, que es responder las ajá, preguntas, sí. dice lo de citar. Eso no es necesario si lo hacemos en base a las presentaciones, ¿verdad? No, no, si hacen las presentaciones, nada más pongan sacado, bueno, tomado o consultado de la presentación y tal fecha y listo. Y no se Ah, ok, ok. complica. Exacto. Entonces, por eso, digamos, ahí tampoco se complican mucho. O sea, más que las presentaciones, es un compilado de las lecturas. No es algo elaborado por mí. Entonces, ustedes pueden poner, digamos, consultado de la compilación M. Lizano y entre paréntesis y ponen la fecha de la presentación y listo. No sé si tienen alguna otra consulta o duda, digamos, con respecto al examen. Profe, si puse, bueno, si buscaron en internet, tengo que poner referencias. Sí, Todo bien. efectivamente, sí. Si buscaste en internet, etcétera, tienes que poner las referencias respectivas. Ok, gracias. Ok, con gusto. ¿Algo más sobre el examen antes de que demos inicio? Como les digo, y igual voy a tratar de hacer una clase, digamos, más corta de lo normal, pero es para darles ahí también un poco de tiempo y esperando que el resto de los compañeros que no se conectaron el día de hoy o compañeras, y puedan sacar un poquito también del rato de la clase, si tienen que avanzar, digamos, y no han hecho algo del examen. Entonces, por ahí lo vamos a tener como hasta las 11:10, 11, o sea, menos de 11:10, porque si ya los de tiro 11:15, 11:20, es como si tuviéramos una clase pues casi normal. Entonces, para darles también hay un tiempillo por, digamos, si requieren tomar o que ustedes dicen, uy, voy a tomar esta media hora que el profe nos dio para responder una pregunta que tenía o para finalizar tal cosa del examen, entonces que tomen ahí un poco el tiempo, digamos, para eso. Entonces, lo que voy a hacer es avanzar un poco en la presentación del tema de base de datos. Y después de que ya, digamos, avanzamos en el tema como tal, eh, lo que hago es realizar la segunda parte del ejercicio 4 que ustedes tienen que hacer. Digamos, recuerden que la semana pasada, reitero, les expliqué, digamos, lo que es la primera parte. Digamos, son dos imágenes las que hay que georreferenciar, entonces ahora
vuelvo a explicar con la segunda. La semana pasada hicimos la Moravia, hoy vamos a georreferenciar la hoja Torres, que vendría a ser, digamos, del ejercicio referente al punto 4. Entonces, bueno, vamos a iniciar por acá. Primero, ver un poco la parte de modelo. Esto para ustedes pues es muy general. Al final de cuentas, todo el tema de base de datos es, para ustedes no es ajeno, digamos, y la única diferencia de las bases de datos espaciales viene a ser, digamos, la inserción de la componente geográfica o el campo geography, digamos, que permite espacializar, este, digamos, los objetos que queremos representar. Entonces, para que tengan una idea. Entonces, partimos de la parte del modelo que viene a ser una representación simplificada de la realidad en la que aparecen algunas de sus propiedades. De la definición se deduce que la versión de la realidad que se realiza a través de un modelo pretende reproducir solamente algunas de las propiedades del objeto o sistema original que queda representado por otro objeto o sistema de menor complejidad. Cuando ya, digamos, traducimos la problemática de la realidad hacia lo que es la modelación, es donde eventualmente vamos a obtener del objeto cotidiano, digamos, la posibilidad de generar distintos modelos que den respuesta a algún problema o que brinden alguna solución a lo necesitado. En la realidad podemos tener, digamos, partir de la casa, digamos como tal, esa casa como tal puede ser representada a través de una geometría de puntos, es una de las formas. Podemos también tener una representación, una segunda representación que puede ser un elemento en 3 dimensiones, o eventualmente podemos tener un tercer modelo que viene a ser todo lo que la casa tiene por atributos, respectivamente al material, al área, al precio, al color. Al final de cuentas, de esta realidad, los 3 modelos aplican, digamos, en la parte de sistemas de información, digamos, geográfica, y que se pueden almacenar y se pueden trabajar dentro de un entorno de una base de datos, digamos, como tal. En un modelo, lo que realmente hay que obtener es aquellos elementos que son esenciales, o sea, lo que es esencial es lo que se debe resaltar. Mientras que lo que no es esencial, eventualmente lo podríamos obviar. Cuando uno trabaja el tema de base de datos y a veces tiene que normalizar la base de datos, pues uno podría tender a o sobrenormalizar o por el contrario, digamos, dejar de lado una estandarización que pueda ser requerida. Entonces, eventualmente ahí es donde hay que prescindir y evaluar adecuadamente si lo que se desea representar es lo correcto para no, digamos, sobrenormalizarlo y más bien a la hora que se sobrenormaliza uno diga, fue pucha, tenemos más bien mucho detalle que al final de cuentas hace que las consultas que hagamos sobre la base de datos tal vez no sean las más correctas o tal vez no son las más ágiles, por así decirlo, a la hora de que damos algunas de las respuestas. También en esta parte, digamos, de la modelación, hay que entender que un modelo puede representarse mediante un conjunto, digamos, de símbolos. Los símbolos a nivel cartográfico o a nivel de visualización de los datos tienen sus significados y tienen reglas que constituyen, digamos, un lenguaje de común uso. Un lenguaje formal generalmente va a estar restringido en función de un objetivo preciso de modelado que le llamaremos, digamos, formalismo. Acá ustedes ven, digamos, los cuadrados, lo que me indican son sismos de la última hora, los azules sismos del día, los amarillos de la semana, y eventualmente el tamaño del cuadro lo que va a hacer alusión es a la magnitud del evento. Y eso es donde a través de esa simbología y esas reglas podemos obtener los significados y asociarlos de manera fácil para saber qué es lo que ocurre en una región. Hay lo que le llamamos una diversidad de objetivos o muchos modelos. Una misma realidad también a nivel cartográfico
se puede representar por muchísimos modelos. Si ustedes recuerdan cómo iniciamos la presentación con la casa, ahí la podíamos representar con puntos, la podríamos representar con elementos en 3 dimensiones, la podíamos representar a través de una tabla. Entonces, al final de cuentas, podríamos hacer esa representación, digamos, a ese nivel. Cada modelo también es construido con un objetivo preciso. O sea, uno generalmente lo que tiene que hacer es primero evaluar la necesidad que existe. A partir de hacer esa evaluación de necesidades, pues sentarse con las personas o con los potenciales usuarios, usuarias del sistema, hacer la lista del niño, o sea, todo el levantamiento de requerimientos, evaluar cuáles de esos requerimientos van a formar parte del sistema en la parte funcional, cuáles no, digamos, van a ser no funcionales o van a quedar para una siguiente etapa, porque eso es lo que muchas veces sucede, digamos, si en el campo disciplinar de ustedes se topan con mucho de eso, yo creo que o sea, lo van a topar en la vida a diario. Porque la gente a veces pide, como pedir literalmente, por eso yo le digo la lista del niño, ¿verdad? Piden, pero eventualmente no todo lo que se pida, eventualmente primero viene a suplir el objetivo inicial del diseño de la base de datos y segundo, no todo se puede resolver de buenas a primeras. Entonces ahí hay que tener, digamos, también o sea, hay que discernir adecuadamente qué se puede y qué no se puede en función del tiempo. Y que eventualmente a nivel de instituciones, cuando se va a hacer un diseño de un sistema de información geográfica o una base de datos, etcétera, generalmente se pide que se trabaje a nivel de proyecto, con todo lo que, digamos, con todo lo que el formalismo de un proyecto requiere tener. Entonces siempre hay que tener ese cuidado. Entonces, bueno, podemos tener una foto aérea, de esa foto aérea podemos extraer cartografía, que eso es básicamente, es como lo que estaba, digamos, el ejemplo de lo de la georreferenciación. Podemos tener la georreferenciación y de la georreferenciación se extrae la cartografía. Luego que se extrae la cartografía, podemos tener lo que es la información a nivel de tabla de datos, que podría estar cargada en una base de datos, en un repositorio de información o no. Podemos también tener elementos en 3 dimensiones ligados y al final de cuentas todo eso constituye, digamos, la diversidad de modelos eventualmente que podemos tener de la superficie terrestre. Hay limitaciones también ligadas a todo este proceso, digamos, de cuando uno lleva a cabo, digamos, un diseño de base de datos. Podemos tener, por ejemplo, lo que es pérdida de detalles, que tal vez uno se va reuniendo con departamentos, se va reuniendo, digamos, con potenciales usuarios, usuarias, pero eventualmente no se conoce el trasfondo de lo que hacen día a día, o no se tiene un adecuado mapeo de procesos, o no se tienen flujogramas que demuestren, digamos, cuáles son las labores a cargo de X, Y o Z análisis, por ejemplo, que ellos realizan. También hay una dependencia con relación al objetivo, digamos, que se persigue cuando se modela la base. Tenemos también dependencias ligadas al contexto. En estas principalmente tenemos 2 limitaciones. Una es sobre la identificación y la medida a nivel cualitativo y cuantitativo de los datos que se quieren, digamos, trabajar. Cuando una persona va a diseñar o es el encargado, digamos, el líder, por así decirlo, la líder, que va a tener a cargo el desarrollo e implementación de una base de datos espacial o de un sistema, digamos, a nivel geográfico en una institución, pues claramente debe contar con buena experiencia, digamos, para llevar a cabo y liderar este tipo de procesos. Tiene que tener conocimientos consistentes, digamos, en los temas sobre los cuales se va a trabajar, tener buenos valores en el sentido de que la parte ética y moral sean correctos. ¿Por qué razón? Cuando la gente en sus trabajos llevan años trabajando de la misma forma, generalmente lo que se tiene es una resistencia hacia algún cambio, lo que le llamamos la resistencia al cambio. Porque la gente empieza, digamos, yo le digo, empiezan a salir anticuerpos cuando la gente dice, pero es que ¿por qué van a hacer un sistema de este tipo? Ya yo tengo 20 años o 15 años o 10 años de trabajar aquí y como trabajamos es lo mejor.
van a poner un sistema que el sistema tal vez no es funcional o que va a entorpecer nuestras labores, ¿verdad? Entonces empiezan a saltar toda esa serie de, digamos, de inquietudes. Cuando saltan esas series de inquietudes, pues claramente la persona que lidera el proceso tiene que ser muy ecuánime porque de ahí uno se va a topar de todo, ¿verdad? Entonces no puede ser, digamos, no puede ser reactivo a los comentarios que escuche, sino que tiene que tener la habilidad para poder llevar el proceso adelante y que sea un éxito. Entonces por eso la parte de valores y personalidad va mucho de la mano. Personas que son confrontativas, pues eventualmente no se recomienda para liderar este tipo de procesos por el tema de que al ser confrontativo, confrontativa, puede generar un sesgo y también digamos, puede generar anticuerpos por choques con otras personas que eventualmente están resistiendo o que se resisten, digamos, a la implementación de un nuevo sistema. No sé si ustedes en algún momento han escuchado sobre algún ejemplo de esto que les comento, o si en alguna parte del ámbito ya de ustedes o de su, digamos, de si han hecho práctica profesional, etcétera, si lo han vivido, ahí pueden abrir micrófonos. Me gustaría ver si, o que alguien les haya comentado. Chicos y chicas, Eh, Milton, pusiste Profe, una X, pero, ajá, a ver, Jesús. este, es más que todo de que en el curso de REC estamos trabajando con una veterinaria. Ajá, Y la veterinaria, digamos, con quien hablamos es la hija de los dueños. ajá. Y estábamos hablando de que por ellas sí quisieran implementar un sistema ya automatizado para poder manejar todo el inventario y lo de las citas. Ujú, ujú, Pero los papás sí no les gusta porque ellos dicen que ya lo han hecho así durante tiempo y están ajá, acostumbrados y les da como que les da miedillo eso de ajá. tenerlo así todo guardado en otro lado. Ajá, ok. Ve, ahí eso que vos manifestabas, Jesús, es esa parte de la resistencia al cambio, ¿verdad? Y es lo que uno se topa normalmente. Ahora, cuando sucede eso, ahí es donde uno tiene que ver, digamos, o balancear sobre digamos, ¿qué sería mejor? ¿Tenerlo automatizado o no? ¿Qué es lo que me va a dar mayor valor agregado, verdad? Y tratar de ver cómo se le puede quitar el miedo a las personas sobre ese temor que tal vez puedan tener por malas experiencias también de algunas otras implementaciones o implementaciones pasadas. Porque a veces también eso, digamos, subyace dentro de lo que es algo que se hizo tal vez anteriormente, a como puede ser que no. Puede ser que la persona ya está acostumbrada a un método, digamos, más manual o más de control, por decirlo, digamos, en esos términos, y que eventualmente tienen un temor digamos, hacia la parte de la innovación o del cambio. Pero eso es un buen ejemplo. Milton, no sé, ahí que vos que pusiste una X, no sé si has tenido una experiencia sobre ese tipo o alguien más por ahí, alguno o alguna que nos pueda compartir o si han ido a esa parte o si han conocido por lo menos ese término de resistencia al cambio o etcétera. Ahí pueden abrir micrófono, No, Milton. no, profe. Bueno, el concepto de resistencia al cambio sí ya había escuchado algunas anécdotas, Ok. pero no me ha pasado ninguna vez, la Ok, verdad. ok, no, no, pero es importante, digamos, porque a veces, imagínense ustedes coordinando un equipo de trabajo y tampoco uno se puede, digamos, desmotivar por eso, ¿verdad? Porque las realidades es muy distintas y por eso siempre es bueno, digamos, esa experiencia de implementaciones, que como hay implementaciones exitosas, digamos que de principio a fin no hay una resistencia, digamos, hacia un cambio en las formas de trabajo implementadas a través de un nuevo sistema, ahí pueden haber otras que sí, ¿verdad? Entonces, pero no, no, perfecto, Milton. No sé si alguno o alguna otra, tiene o conoce o nos puede dar algún ejemplo adicional sobre esto, o si lo han conocido, si lo han vivido, si lo han escuchado.
¿Qué dicen? Nadie más. He oído hablar del tema. Ok, Duan. Ok, ajá. ¿Y qué has oído? Sobre, digamos, como, o sea, que en próximos cursos ahí se va a ver más a profundidad ese tipo de temas, como redes, cuestiones así, pero realmente no lo he visto. Solo he escuchado bastante, en varios cursos que llevo he escuchado algunos términos con cuestiones similares, pero Ujú. no lo he visto nunca en profundidad. Ok, no, no, perfecto. Y está bien, como les digo, se los digo porque eso eventualmente puede llegar a pasar y es un poco también de no sentir frustración o que ustedes también puede suceder de que ustedes lleguen y proponen un sistema, digamos, les dan unos requerimientos, ustedes dicen, bueno, el sistema es así, y la persona, cuando ustedes se lo exponen, le digan, no, como dijo esto Jesús, no, es que eso es lo que yo no quiero, o no, es que eso, yo le tengo desconfianza al sistema, entonces, o a este tipo de sistema que usted me está, digamos, indicando, etcétera. Entonces, esos son los cuidados que uno tiene, digamos, que tener, bueno, más que cuidados, es que uno tiene que ya estar preparado a que uno puede toparse, digamos, personas que puedan, digamos, tener ese criterio. Y que ahí al final de cuentas lo que se debe, digamos, permear sobre todas las cosas es darle un seguimiento, digamos, real a la situación, al caso de estudio, ser propositivos y eventualmente buscar un punto de equilibrio que permita, digamos, lo mejor para el cliente y para ustedes como diseñadores, digamos, de un sistema o de la misma base de datos. También está la parte de normas profesionales, que claramente al estar enmarcados en colegios profesionales, hay que supeditarse a todo lo que de ellos, digamos, a todo lo que se estipula, eventualmente para no ir en contra, digamos, de los reglamentos del colegio, ¿verdad? Y a nivel profesional. Entonces, bueno, con respecto a las escalas de medida que podemos tener dentro de las propiedades de la base de datos, podemos tener, digamos, atributos que van a estar enmarcados dentro de las escalas nominales, donde los nombres no tienen un orden o una incidencia sobre alguna propiedad o característica del elemento que se sea representar. Podemos tener, digamos, elementos como residencial, comercial, industrial o agrícola en un tipo de campo que sea uso de la tierra, por ejemplo. En la escala ordinal, los valores son nombres clasificados según un orden riguroso que corresponde a una progresión del valor tomado por la propiedad. Entonces ahí, por ejemplo, podemos tener clasificación de suelos agrícolas, digamos, los podemos clasificar en suelos pobres, en suelos medios, en suelos buenos, en suelos ricos. Para que tengan una idea. Luego, en la escala de intervalo, esta escala da un valor numérico utilizado en una unidad de medida referida, digamos, a lo que es un cero arbitrario. Entonces ahí tenemos un ejemplo que puede ser el nivel o la elevación H sobre el nivel medio del mar. Y finalmente tenemos la escala de razón o proporción, donde podemos tener elementos asociados que tengan un cero significativo no arbitrario con el cual todas las operaciones aritméticas, al menos las básicas, suma, resta, multiplicación y división sobre los valores de las propiedades son posibles y el resultado va a ser independiente de la unidad de medida utilizada. Entonces, generalmente a nivel de atributos podemos tener esas 4 escalas, digamos, de datos que podemos trabajar o que podemos incluir a nivel de datos espacial. Luego, cuando hay que trabajar con la parte del modelado, hay que tener claramente, digamos, los datos que tengo versus el tratamiento de digamos, el tratamiento que les puedo dar a esos datos. Ahora, entendiéndose que el dato como tal, datos es de cualquier cosa que podamos tener, sin embargo, hay que estructurarlos, hay que analizarlos de previo para con ello obtener información y a partir de la información, ahora sí, definir qué tratamiento es el que le podemos dar para obtener, digamos, el mayor valor agregado posible, digamos, a estos. Por ahí, entonces, siempre es importante, bueno, definir qué es un dato, definir lo que es un tratamiento, comprender también la parte de por qué es importante modelar los datos y comprender, digamos, lo que es un formalismo. Pues bueno, el dato generalmente es lo que va a estar contenido en una base de datos que cuando ya se estructura de forma correcta pasa a ser información.
El tratamiento es lo que se hace con el contenido, digamos, de la base de datos. Y sobre eso podemos tener 3 tipos de tratamientos sobre los datos espaciales. Por ejemplo, el ensamblaje, donde lo que hacemos es reagrupar datos individuales con información transpuesta. Por ejemplo, el lote 121 del municipio X vale 10 millones de dólares, por ejemplo, o 10.000 dólares en ese caso. Luego la transformación es cuando podemos tener un dato y a través de ciertos procedimientos podemos obtener una información derivada que no contiene el dato en bruto. Por ejemplo, podemos realizar el cálculo de la tasa de crecimiento de población a partir de 2 datos de población tomados para diferente año. Por ejemplo, una tasa, población del año 2 menos población del año 1, entre población del año 1 por 100 y ahí obtenemos, digamos, una tasa de crecimiento poblacional. Ahora, puesta en contexto, la comunicación de un dato suficientemente significativo para que el usuario deduzca de él una información que depende del contexto, o sea, una interpretación. Eso generalmente está asociado a datos donde los podemos categorizar o podemos, digamos, tener una jerarquía donde uno puede decir, si un edificio tiene un valor de 4, el 4 me va a significar que es un edificio de 3 o más pisos, que cuenta con paredes y divisiones de cemento y es un edificio con una construcción menor a 10 años. Entonces, todo eso se agrupa en el valor, se pondera y parte a partir, digamos, de una metodología previamente establecida. Ahora, ¿por qué razón? Eventualmente es que tenemos que modelar, digamos, los datos. Primero, para comprender el conjunto de datos con los cuales el usuario desea trabajar, porque al final de cuentas se convierte en un medio de comunicación entre los actores del proyecto. También para documentar adecuadamente el sistema a fin de poderlo hacer evolucionar y actualizar de una forma más sencilla. También para facilitar los procesos de programación. Sirve igualmente para reanalizar los datos con los cuales trabaja una institución, una organización, un departamento, una oficina, en función de a quién se le documenta o hacia quién se le está, digamos, desarrollando el sistema o la base de datos. También sirve la parte de los tipos de datos utilizados por la organización van a representar los elementos más estables, digamos generalmente más que los tratamientos, los equipamientos y las personas. Ok, entonces ahí ya que vimos cómo decir esa breve introducción, en la actualidad tenemos lo que es un enfoque de base de datos que es prácticamente utilizado como la solución o una de las únicas soluciones para manejar grandes volúmenes de datos, también para realizar extracciones de datos complejos o consultas complejas, y también la concurrencia de los datos, o sea, tener acceso simultáneo donde personas puedan, por ejemplo, en la parte de sistemas de información geográfica se usa mucho para lo que es la edición multiusuario, donde eventualmente podemos tener 50, 100, 200 más personas editando archivos en línea, o eventualmente también consumiendo a través de la visualización, que es cuando asignamos los roles de edición y roles solo de consulta a nivel de la base de datos. Las bases de datos se han extendido también por la disminución de los costos de los servidores y las necesidades de explorar, digamos, los datos. Y bueno, hay sistemas integrados de gestión o paquetes contables o aplicaciones como sistemas generales de municipios, sistemas de recursos humanos que se almacenan, digamos, a nivel de base de datos. A nivel de concepto, entonces, bueno, la base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí que tienen un significado implícito. Esta definición presentada, digamos, hace referencia a 2 elementos para que un conjunto de datos constituya o se crea que es una base de datos. Primero, que debe existir relaciones entre datos y el significado implícito de los datos que se atribuye dependiendo del contexto en que estos datos se utilizan. Ahora, aquí hay un punto también, digamos, medular, que es el potencial que tienen las relaciones para a partir de estas, digamos, brindar información más amplia o detallada sobre un conjunto de datos. El concepto de llave primaria o foránea, entonces, bueno, cada entidad va a tener una clave primaria o un campo llave que identifica unívocamente el conjunto de datos.
Cuando una entidad figura la clave primaria de otra entidad, se le denomina clave foránea. Entonces, las entidades se relacionan entre sí a través de claves foráneas. Aquí podemos tener tres entidades, una entidad de clientes, una entidad de facturas, una entidad de productos. Podemos tener código de cliente, nombre, apellido, domicilio, teléfono. Podemos tener en factura el número de factura, fecha de emisión, código cliente, cantidad, código de producto, impuesto de ventas, o impuesto al valor agregado y total. Y en productos, un código de producto, descripción, precio, venta y stock. Código de cliente, número de factura y código de producto son valores generalmente enteros, que son los que se utilizan para trabajar con el tema de las llaves. En el caso de clientes, el código de cliente podría ser el número de cédula. En el caso de facturas, un consecutivo para el número de factura. Y en el caso del código de producto, pues es el código, digamos, de un número de lote, por ejemplo. Entonces, a nivel de claves primarias, esto lo voy a decir muy rápido, porque como les digo, esto ya debe ser tema que más bien ustedes ya lo recontraconocen, digamos que lo tomamos como un repaso. A cada cliente se le asocia un código y a cada código le corresponde un cliente. Asimismo, el número de factura y código de producto son claves primarias de facturas y productos respectivamente. En tanto, las claves foráneas en facturas, código cliente y código de producto, entonces, donde cliente se relaciona con facturas a través del código cliente que figura en ambas tablas y con productos mediante el código del producto. Eso es una forma también de ver a detalle la información. El dato espacial o geográfico hace referencia principalmente a todo tipo de información relativa a un punto o a un conjunto de puntos con referencia espacial sobre la superficie terrestre. Tenemos lo que es una abstracción del entorno físico a través de técnicas como la cartografía, la geodesia y la percepción remota, y donde del mundo real lo que se genera es una abstracción donde segregamos cada capa por aparte. Vean que podemos tener una capa de comercios, una capa de calles de la ciudad, una capa de, digamos, de colonias, una capa de alturas de terreno y una capa de tipos de suelo. Cuando todas las capas se fusionan, obtenemos el mundo real. Cada una de estas capas o niveles de información es lo que podemos llegar a almacenar en una base de datos para eventualmente administrar, digamos, algo en particular, digamos, que se requiera. Con respecto a la base de datos, la Geodata Base, lo vamos a ver más adelante en la presentación, es un modelo que, digamos que al final de cuentas, como lo habíamos visto en las presentaciones anteriores, es de la empresa Esri, es un modelo, digamos que al final de cuentas no es una base de datos, sino que es un tipo de archivos que permite estructurar una base de datos. Entonces, en este caso, podemos tener la geometría. En la geometría podemos representar puntos, líneas, áreas o volúmenes. En la topología, que es la relación geométrica de vecindad entre los objetos espaciales. Recuerden que eso lo hemos visto un poco, que yo se los mencionaba en clases anteriores, donde uno puede decir, mi casa se encuentra al norte de un poste de electricidad, o la iglesia se encuentra a la derecha, digamos, de la casa de Portón Verde. Cuando tenemos ese tipo de relaciones de direccionalidad o cardinalidad, por ejemplo, es cuando tenemos, digamos, esas asociaciones topológicas de los objetos geográficos en la realidad. Luego, a cada uno de estos elementos le podemos asignar un atributo. ¿Cuántos atributos podemos tener? Hasta n atributos. Entonces, ahí, digamos, no hay inconveniente. Se tienen que documentar los datos. O sea, los metadatos vienen a ser como la documentación del dato geográfico. O sea, es como cuando ustedes van a buscar un libro en la internet o en bases de datos o lo van a buscar en una biblioteca, lo buscan por autor, por año, por título, etcétera. Eso es, digamos, la parte de documentación del libro. A nivel del dato geoespacial se documenta a través de los metadatos y al final todo esto tiene que garantizar y perdurar en el tiempo. El mundo también lo representamos entonces como un conjunto de estratos. Entonces, de la realidad podemos segregar o separarlo en varias capas que en función de cada capa podemos almacenarlas dentro de lo que es una base de datos también como tal.
Y bueno, para la parte de modelos de datos espaciales podemos tener un par de coordenadas, como son postes de luz, pozos, nodos, y se representan como puntos, en formatos de líneas, podemos tener vías, ríos, en un formato de áreas, podemos tener predios, lagos, tipos de suelo. En volúmenes podemos tener pendientes, perfiles, digamos, de elevación, por poner algunos ejemplos. Cuando uno va a trabajar ya con un proceso, digamos, como lo dice acá, voy a venirme otra vez porque acá, en un proceso de diseño, implementación de una base de datos o de un sistema a nivel GIS, yo siempre digo, tal vez no hay una receta como tal, pero sí hay algunos pasos que uno puede llevar y que también pueden ser aplicados o tropicalizados, digamos, para la implementación de un sistema informático como tal. Entonces, en este caso, primero, tenemos que tener o conocer lo que es la evaluación de necesidades. Entonces, cuando se reúne, digamos, con las oficinas, con los departamentos o con la institución, hay que preguntarles cuáles son esas necesidades actuales y futuras que ellos quieren que solvente el sistema de información geográfica en este sentido. También hacer una valoración de cómo es que las personas actualmente usan la información geográfica y cómo es eventualmente que ellos deberían utilizarlo, o sea, tener ese análisis para poder llegar más allá de y decir, bueno, necesitamos implementar el sistema con esta y esta forma porque las formas de trabajo actuales les están haciendo perder tiempo. Al perder tiempo ustedes tienen menos rendimientos. Si tienen menos rendimientos, pues afectan los procesos a nivel de la eficiencia o la eficacia, digamos, y la eficacia también de las actividades cotidianas que realizan. Generalmente, dentro de esa evaluación de necesidades, también hay que hacer el levantamiento de requerimientos y tiene que surgir un reporte de evaluación de necesidades, donde se involucre a los usuarios o usuarias potenciales del sistema. Posterior a eso, podemos tener lo que es un plan estratégico, donde se debe valorar cómo es que el SIC promueve la misión, visión y valores en una organización, en este caso la misión, que generalmente la misión, visión, al menos tienen que estar ligadas siempre al desarrollo e implementación de un sistema. Entonces, bueno, ¿cómo es que también el sistema de información geográfica empresarial va a calzar dentro de la organización? Y ahí como productos podemos tener lo que es un plan estratégico, que cuente con un cronograma macro aprobado. La parte involucrada tiene que ser la administración como tal. Luego tenemos lo que es un plan de implementación, donde los cuestionamientos iniciales están asociados a qué pasos necesitamos contemplar para poder llevar a cabo e implementar el sistema de información geográfica a nivel corporativo o a nivel empresarial y que pueda cumplir nuestras necesidades y que permita alcanzar los objetivos dispuestos por la organización. Ahí eventualmente tiene que haber un plan de implementación con un cronograma detallado que cuente con las fases del proyecto y donde va a estar involucrado, digamos, el comité a cargo del proyecto. Luego ya en la fase de diseño, es ya una vez que se va recopilando todas las necesidades, que se tiene un inventario de los datos con que se cuentan, etcétera, entramos a que ellos puedan definir qué tablas, qué campos y qué aplicaciones iniciales son requeridas para lograr cumplir las necesidades de los usuarios y también cómo se deben organizar para sacarle un mayor aprovechamiento, digamos, a nivel de cada departamento de la institución. Y ahí se espera generar, digamos, el esquema de base de datos, la parte del diccionario de datos, que en la parte espacial el diccionario de datos forma parte de la documentación de la base de datos. Eso digamos, lo que es el diccionario de datos lo vamos a ver más adelante. Aplicaciones y pueden existir también diagramas de flujo. Y eso estaría a cargo de un equipo técnico. Como un paso 5 estaría ya la fase de implementación del sistema. ¿Qué procesos necesitamos usar para popular el esquema e implementar, digamos, aplicaciones iniciales? ¿Qué productos esperan, digamos, tener para esta etapa? Bueno, pues la base de datos y algunas aplicaciones derivadas, digamos, del proceso de levantamiento de requerimientos. Posteriormente, tenemos lo que es la puesta en marcha de un proyecto piloto, dónde y cuándo se pueda probar el sistema. O sea, lo importante acá siempre es trabajar con una muestra pequeña que permita estresar el sistema,
que permita valorar también qué está bueno, qué no está bueno, qué se tiene que mejorar, en dónde se tiene que mejorar, etcétera. Imagínense ustedes tener ya una base implementada, un sistema finalizado al 100% y que se detecten un montón de errores, ¿verdad? Entonces no vale la pena. Al final, el proyecto piloto lo que debe mostrar es esos resultados obtenidos para mejorar y poner a estresar al sistema a los usuarios seleccionados, digamos, del uso de la herramienta para el día a día. Posteriormente, superada esta etapa, pasamos a lo que es el desarrollo de aplicaciones, donde uno eventualmente tiene que saber qué nuevas aplicaciones pueden ser desarrolladas y cómo podemos mejorar las que ya existen. Se elabora un manual de procedimiento actualizado y que está a cargo del equipo técnico. Luego tenemos lo que es un plan de mantenimiento y actualización del sistema, cómo vamos a mantener, por ejemplo, los datos, cómo se va a darle mantenimiento al hardware, o sea, la parte de los servidores en general, las copias o respaldos que hayan que hacer, también que los software estén actualizados, etcétera. Finalmente, para ir finalizando la receta, la parte de capacitación o entrenamiento, identificar dentro de las organizaciones quién necesita el entrenamiento y sobre qué lo necesita. Ahí a veces hay que hacer diferenciación porque hay personas que pueden tener una curva de aprendizaje sobre otras. Entonces, eso también se debe, digamos, valorar de buena forma. Y finalmente, la evaluación, que debería responder a la pregunta, ¿el sistema está trabajando como debería? Y si no está trabajando como debería, pues qué acciones de mejora se deberían, digamos, llevar a cabo para, digamos, ya contar con una evaluación satisfactoria del sistema implementado. A nivel ya propiamente el modelo de datos, cuando se trabaja ya en sí toda la parte de documentación y el diseño de la base de datos, tenemos que trabajar en el nivel conceptual, en el nivel lógico y posteriormente ya la implementación en el nivel físico. El nivel lógico, el nivel conceptual, perdón, va a responder siempre a la pregunta del qué. Es independiente de la tecnología que vamos a utilizar, minimiza la redundancia de los datos y es la herramienta con la que trabaja generalmente el que analiza o diseña la base de datos. El nivel lógico va a responder a la pregunta del cómo, es dependiente del tipo de tecnología escogida, es un modelo optimizado para obtener el máximo rendimiento y es la herramienta de trabajo, digamos, para el programador. En este caso, como lo decía por ahí, sí es dependiente, digamos, de la tecnología que se pueda utilizar. Y el nivel físico consiste en la realización, ya en la implementación, digamos, de la base de datos, depende de la herramienta escogida y de su lenguaje de programación, y es la herramienta de trabajo, digamos, para el computador en sí. Partimos de la realidad entonces, de esa realidad, qué es lo que se va a modelar en el modelo conceptual de datos, cómo y quién en el modelo, digamos, lógico, y después cómo lo vamos a pasar a un ambiente totalmente informático. Entonces, bueno, el modelo conceptual viene a ser una representación de la realidad en función de un propósito establecido. Generalmente es independiente del tipo de tecnología y que será utilizado durante la implantación del SIG y no está optimizado desde el punto de vista del rendimiento de los tratamientos. El modelo es ante todo una herramienta de diálogo entre quien diseña o analiza y los diversos actores del proyecto y se construye a partir de un lenguaje riguroso y muy restringido que resulte intuitivo y fácil de comprender. No incluye limitaciones técnicas que podrían hacer pesada la lectura del modelo. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos tres entidades, casa, persona, lote. Este es un diagrama de entidad-relación. Podemos tener dentro del óvalo un verbo en infinitivo, donde podemos decir la casa, poseer personas, esos valores de 1 y n, lo que le llamamos la cardinalidad, el número de recurrencias que tiene un dato sobre otro. Para este ejemplo, podría ser la casa puede poseer mínimo una persona y máximo n personas. Luego a la inversa, la persona mínimo puede poseer 0 casas, pero puede poseer n casas. Entonces, digamos que así es como se hace la traducción, un poco la lectura hacia lo que es este tipo, digamos, de modelos. Ok, lo voy a dejar acá, digamos, en el modelo lógico, para tenerlo, digamos, por ahí, retomarlo la otra semana.
No sé si hasta ahí tienen alguna consulta o alguna duda, chicos y chicas. Todo bien, profe. Ok, súper. Este tema, como les digo, es más familiar para ustedes, en la medida de lo posible. Ahí cuando instalemos Postgres y carguen los datos espaciales y los vean y todo, ya ahí van a ver, digamos, tal vez las diferencias con datos tabulares, pero al final de cuentas viene siendo lo mismo. O sea, como les digo, lo único diferente es la inserción del campo geography a nivel de base de datos que permite espacializar, digamos, los objetos en la superficie terrestre. Pues ahí, bueno, damos un chance a que QGIS me abra para continuar con la explicación del ejercicio 4. Este ejercicio es corto y el entregable, ahorita lo vuelvo a retomar para que les quede ahí en la grabación, simplemente es un documento PDF. Adjuntan las dos imágenes georreferenciadas, tanto la de Torres y la de Moravia, y eso es lo que tienen que entregar. Entonces les voy a enseñar otra vez la imagen. Esto yo ya se lo subo para el viernes, entonces para que ahí estén pendientes. También como recordatorio, acuérdense en ir revisando lo del proyecto final del curso, de las grabaciones que están por ahí. Yo tengo que probar, este fin de semana vuelvo a probarlo de YouTube para ir subiendo, digamos, las clases, entonces ahí para que tengan un poquito de paciencia. Pero recuerden que en ese YouTube del curso, ahí por lo menos lo del proyecto final, sí ya lo tienen, digamos, cargado. La semana pasada habíamos georreferenciado esta hoja, que era la hoja Moravia. Recuerden muy bien esta. Ahí está como imagen. Lo único es que esta la podemos referenciar porque tiene coordenadas a partir de los cruces de coordenadas. En este caso, las coordenadas son 0 y 0,5. Entonces, digamos que lo que se hace es poner 4 puntos bien distribuidos en cada cruce para asignarle coordenadas y que ya la imagen quede totalmente espacializada. Ahora, para esta semana, la que voy a georreferenciar es la hoja Torres, que es esta que está por acá. Esta es la que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos a ver, ya ahí está QGIS. Recuerden aquí venir en la hoja en blanco. Vamos a venir básicamente, a ver por qué, como lo habían cambiado. A ver si lo voy por acá. Como yo hoy estoy usando otra computadora, van que a mí me aparece en raster, pero recuerden que en el caso de ustedes, con las últimas versiones de QGIS, puede ser que le aparezcan en capa o en ver. Entonces yo voy a venir, digamos, a la parte del georreferenciador. En la parte del georreferenciador lo que voy a hacer es navegar hasta la carpeta del ejercicio y vamos a cargar la imagen Torres. Yo cargo la imagen Torres. Ahí ya la tenemos cargada y lo que vamos a hacer es buscar, digamos, los primeros pares de coordenadas. Entonces recuerden, yo voy a venirme aquí a la esquinita. Esta línea aquí es 1.102.000 metros. Y vamos a ver acá hasta el 490.000. Entonces recuerden buscar el cruce con la herramienta, digamos, del georreferenciador, esta que dice añadir punto. Vamos a venir aquí al puro cruce. Lo picamos. Vamos a poner que esto está en el 490.000 metros y en el 1.102.000 metros de la proyección CLTM05. Si aquí no les aparece la proyección, ustedes pican dentro del sistema de referencia de coordenadas y acá ustedes la buscan. Entonces una vez que la tenemos, la seleccionamos y le damos a aceptar.
Entonces, ya cuando tenemos los valores ingresados, le damos a aceptar. Ahí se nos va a aparecer, digamos, el primer punto. Seguimos sobre el mismo eje de la latitud hasta lo que es el valor del 494, que es este que está por acá. Seguimos en 1.102.000 metros. Entonces, en el puro cruce entre las dos líneas, veamos que es 494.000 metros con 1.102.000 metros. Tenemos el segundo punto. Vamos a desplazarnos hacia la parte inferior, hasta donde está el 1.099.000, este que está por acá por la rotonda de la bandera. Y una vez que estamos por acá, que ya esta parte cartográfica ya cambió, ahorita lo vamos a ver porque esto es cartografía del 2008. Entonces, vamos a aplicar. Bueno, y aquí es 1.099.000 y es 494. Entonces, tenemos que es 494.000, ahí nos desplazamos sobre la longitud, la latitud, 1.099.000. Ahí tenemos el tercer punto y nos vamos a desplazar hasta el otro extremo de la imagen, aquí por Rincón Cubillos, que es el 490. Es este cruce. Y marcamos, aquí tenemos que es 490.000 metros y que tenemos es 1.099.000 metros. Ahí ya tenemos los 4 puntos. Una vez que ya tenemos los 4 puntos ubicados, digamos, a lo largo y ancho de la imagen, vamos a venir al engranaje y en el engranaje vamos a poner el tipo de transformación. En este caso vamos a utilizar una transformación, podría ser lineal o utilizamos una polinomial. Polinomio de primer grado. Entonces, en este caso, el método de remuestreo lo dejamos tal cual. El sistema de referencia de destino le definimos 5367. Recuerden que si el sistema no les aparece, ustedes pueden picar sobre el icono y acá ustedes le ponen 5367. Seleccionan la proyección, le damos a aceptar. Revisamos la ruta de salida. Bueno, yo aquí le voy a poner, digamos, como tengo varias, GeoTorres, le voy a poner guión bajo 1. Una vez que ya tenemos el nombre, le podemos decir que cargue en QGIS cuando esté hecho, le damos a aceptar y se actualiza, digamos, el error medio cuadrático en píxel. Lo ideal es que el error esté en menos de un píxel. Ahí casi está, digamos, un poquito sobre un cuarto de píxel de error. Una vez que lo tenemos, le vamos a dar aquí en el botón de comenzar georreferenciado, que es iniciar georreferenciación, y él va a empezar a hacer de asignarle a las coordenadas digitales de la imagen las coordenadas espaciales, para que ya la imagen pueda ser, digamos, utilizada sin ningún inconveniente. Entonces ahí nos damos un chancecito para que el sistema termine, digamos, con el respectivo proceso. Vamos a ver, porque ahí, en esto no sé por qué se me quedó como un detallillo. La semana pasada lo hizo súper rápido, entonces puede ser que ahorita esté un problema, pero puede ser un problema de la aplicación propiamente. Ustedes no lo van a tener, digamos, ahorita es que estoy usando una versión un poquito más viejita de QGIS, entonces puede ser que por ahí no le gustara. Pero el proceso que les acabo de detallar es exactamente el proceso que tienen que llevar a cabo para georreferenciar, digamos, la imagen Torres. Porque efectivamente fue, digamos, el software lo que se me quedó, digamos, pegado por ahí. Pues vamos a ver si lo puedo hacer,
Una vez que ya, digamos, tienen la imagen georreferenciada, yo voy a abrir una de las que por ahí ya tenía guardada para no volver a repetir el proceso, que como les digo es lo mismo. Y para terminar de corroborarlo, digamos, con una imagen satélite de Google Earth, por ejemplo. Y ahí es donde ya nos podemos dar cuenta si la imagen está totalmente ubicada espacialmente. Entonces yo voy a venir, digamos, supongamos que ya ahí terminó el proceso de georreferenciación. Entonces yo me voy a ir aquí y voy a abrir la hoja georreferenciada Torres. Ahí está, si ustedes ven los valores de las coordenadas, los valores están en CLTM05. Si yo, por ejemplo, le cargo una imagen del Quick Map Service y pongo la de Google Satellite, por ejemplo, ya él me la ubica espacialmente. Si yo me voy a donde estábamos anteriormente, digamos, por la rotonda La Betania, para que tengan una idea aquí abajito, y la bandera, perdón, porque esta es la Betania y aquí está la bandera. Si yo apago, vean que ahí ya se ve la hora del viaducto nueva y actualizada. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es lo que hay que eliminar porque ya esto ya no es, digamos, uso comercial, sino que es la carretera, que era donde estaba Fridays, por ejemplo. Entonces, ahí se ve, digamos, la actualización. Recuerden que para la entrega, entonces, cuando la imagen está georreferenciada, ustedes lo que pueden hacer es una captura de pantalla, ya sea con el software para que se vea la barra de coordenadas o le ponen un mapa base de fondo y hacen la captura. Porque ya con el mapa base de fondo ya pues obviamente uno sabe que la imagen está georreferenciada. Pues ya sea que ustedes hagan la captura completa, por ejemplo así. Y yo voy a venir aquí, digamos, el Word. Entonces una vez que venga aquí al documento de Word del ejercicio, yo pego la imagen. Ahí está. Y hago, esto es Juana Torres y hago lo mismo con la imagen georreferenciada de Moravia que fue la que vimos la semana anterior. Una vez hecho eso, guarden el documento como PDF y lo suben como entrega el ejercicio 4. Yo se lo, digamos, para el viernes ya ustedes van a contar con los datos de este ejercicio y la entrega se las voy a poner para el otro viernes. Entonces ahí van a tener, digamos, una semana, porque lo sacan, digamos, ya viendo los videos, lo sacan bastante rápido. Entonces, chicos y chicas, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario, alguna duda. Yo tengo dos consultas. Sí, Duan. La primera, el examen quedaría como entrega como está en el TEC digital, ¿verdad? El Ajá, 1 de octubre. exacto. Ok, y sobre el tema de este ejercicio 4 como tal, no hay enunciado, sino ver los videos y Sí, sí, entregarles el examen. o sea, está la guía se las voy a poner. Viene escrito el proceso, pero ya tienen los videos y en los videos se georreferencia la Torres y georreferencia la Moravia. Si ustedes ven, si yo cargo aquí la Moravia, que fue la que hicimos la semana anterior, vean, son imágenes que son continuas, espacialmente hablando, vean. Ven. Entonces, si yo vengo, por ejemplo, sobre la Moravia y le aplico una transparencia, vamos a ver acá y yo le digo, ok, que me lo transparente a un 40%, no, a un 60%. Vamos a ver, 60. Le voy a aplicar, ahí ya más o menos se ve, ven, que se ve la continuidad entre las imágenes. Ah. Porque son imágenes continuas. Entonces, también como para que ustedes vean que ahí espacialmente uno puede ya tener la continuidad de las dos zonas, ¿verdad? Entonces, eso sería, ahí un poco Es para que que, vean que las dos van continuas. entonces sube el enunciado luego. No, es que el enunciado, como te digo, el ejercicio viene escrito paso a paso, que dejo referencia a la imagen Torres y la Moravia, pero lo pueden hacer con los videos, porque ya los videos están detallados el paso a paso que tienen que hacer. Sí, sí, es que normalmente usted cuando ponía los ejercicios venía con la guía. Eso es lo que... Ajá, sí, exacto, la guía se las pongo, pero es Ah, básicamente esto. pero la sube luego, ¿sí, profe? Sí, la subo para el viernes le subo estos datos y le subo la guía. Estaría perfecto. ¿Está bien? Gracias. No, con mucho gusto. No sé si tienen alguna otra consulta o alguna duda. Ok, entonces vean,
Son las 11:05. Tómense más o menos los 25, media hora que queda de la clase de hoy por si quieren avanzar en algo del examen, igual que lo hicimos la semana anterior. Para el viernes les subo entonces la guía del ejercicio 4 y les subo los datos. Ya tienen los videos entre la semana pasada y esta, la explicación de lo que tienen que hacer. Si tienen alguna duda o alguna consulta me dicen y nos vemos el próximo miércoles entonces. Y que terminen de pasar, bueno, un buen miércoles y que tengan una buena semana. Pero ya, Listo, profe, hasta luego. Ok, bueno, ahí estamos a la Muchas orden gracias, profe. entonces. Con mucho gusto. Que la pasen bien. Pero ya, pues, hasta luego. Ok, hasta luego. Bueno, profe, hasta luego. Ok, hasta luego, Jesús. Que la pasen bien.